del Evangelio de San Mateo. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escuchadlo». Al oír los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Que ella vivía el compromiso y la justicia, pero estaba amortiguada. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago, su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Mateo establece un vínculo entre este episodio de la transfiguración en el monte y otro que había ocurrido 6 días antes. Lo sucedido en aquella ocasión, sin duda, causó impacto en los discípulos y quedó profundamente grabado en sus memorias. Se trata del diálogo entre Jesús y sus discípulos, referido a su identidad y a su misión. Les había preguntado: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Y en un segundo momento la pregunta se hizo más personal: «¿Quién decís que soy yo?». Pedro tomó la palabra y respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». De tu mirada mi rumbo, de tu abrazo mi refugio y De este modo, Pedro reconocía que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido por Dios a su pueblo. Jesús no hizo sino admitirlo, y de inmediato les mandó que no dijesen nada a nadie todavía. ¿Por qué? La razón por la que pide este silencio es que muchos en Israel, incluidos ellos, suponían que el Mesías sería un guerrero poderoso, que con el poder de Dios libraría a Israel de la dominación extranjera e instauraría el reino de Dios. Pero los planes de Dios eran otros. Jesús les anuncia que el Mesías enviado por Dios será rechazado por los suyos, condenado y ejecutado, pero al 3er día resucitaría. Jesús no prometía la gloria humana a sus seguidores, sino participar con él del destino de un condenado. «Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga», les había dicho. En efecto, en aquella época era común ver a los condenados a muerte cargar en procesión con sus propias cruces, a fin de ser ejecutados en ellas. La participación en su propia cruz, que anuncia Jesús a sus discípulos, es el camino obligado a la verdadera gloria, a la gloria imperecedera que solo Dios puede ofrecer al ser humano. Creyendo que eras tú quien me guiaba, pero yo solo dejaba. Y volviendo al día que nos acontece. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago, su hermano Juan, y se los llevó a la montaña, y allí se transfiguró delante de ellos. Hace visible de este modo su identidad más profunda, oculta por el velo de su humanidad. Y entendí que no alcanzaba todo lo que tú me dabas. El rostro de Jesús resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Para los hebreos, el rostro brillante de Dios era un signo de benevolencia divina para con el ser humano. «Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga brillar su rostro sobre nosotros», reza el Salmo. Así, en Jesús, es Dios mismo quien responde a las súplicas, haciendo resplandecer su rostro sobre él. Sin tener miedo, caminaré sin más refugio. Ahora bien, no solo resplandecía el rostro como el sol, sino también sus vestiduras. Jesús hace brillar su divinidad ante los apóstoles allí presentes. De esta forma, el Mesías, presentado en Jesús, no es solo un hombre, sino Dios mismo que se ha hecho hombre. Bajaré de ese lejano monte
Después se aparecen Moisés y Elías conversando con él. Jesús en el centro, porque él está encima de la ley, que es Moisés, y los profetas, que es Elías. Él, el Hijo de Dios, que con el Padre comparte su misma naturaleza divina, ha venido a llevar a la plenitud a la ley y a los profetas. Bajaré de ese lejano monte. Y en este momento Pedro se ofrece para construir 3 cabañas, una para Jesús, otra para Elías y otra para Moisés. Se consideraba que una de las características de los tiempos mesiánicos era que los justos morarían en cabañas. La manifestación de la gloria de Jesús es interpretada por Pedro como el signo de que el tiempo mesiánico ha llegado. Pero vivía de noche. Pero la escena no acaba aquí. Una nube, que es el signo de la presencia de Dios mismo, aparece ante ellos, y de la nube salía una voz que les decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo». Es la voz de Dios que nos presenta a Jesús como Hijo y nos invita a escucharlo y a creer en Él, a vivir como Él enseña. Ahora habla Dios a través de Jesús, como en su momento lo había hecho a través de la ley y de los profetas. Pero un día me enseñaste que vivía entre mis... La transfiguración del Señor en el monte es una manifestación de su identidad. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y su misión es la de reconciliar a la humanidad entera por su muerte en cruz, una muerte terrible que dará paso a la gloria por su resurrección. Se me aclaró la mirada. Pidamos hoy al Señor que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a crecer en nuestra fe y a buscarle cada día a través de la oración, de la caridad fraterna y especialmente a través de los que sufren y lo pasan peor. Al acabar la experiencia de la transfiguración, los discípulos bajaron del monte con los ojos y el corazón transfigurado. Primero debemos subir al monte para después bajar a los demás. El compromiso y la justicia, pero estaba amortiguada. Levantaré mi corazón sin tener miedo, caminaré sin más refugio que este cielo. No esconderé las estrellas con tejados ni con tiendas, dejaré que esa luz nueva ilumine